Hola comunidad, hoy les traigo una historia muy interesante de los secretos que guardan los abuelos y las peleas familiares por su casa, algo muy cotidiano y triste a la vez. Espero que no pidan muchas explicaciones, de uno es erótico, no las tengo, quisiera tenerlas, quisiera entender. Ustedes saben, si construyen teorías al respecto, si buscan encontrar sentido en todo este caos. Dios sabe que yo lo he intentado. Mi familia es insultantemente aburrida. No lo digo de mala forma, al contrario, es ausencia de problemas. Nos dio para una vida sumamente tranquila. No somos ricos, pero nunca nos ha faltado nada. No tenemos vacaciones lujosas, pero podemos visitar a la familia al menos una vez al año. Y sopas, tienen un matrimonio feliz. No, hay mucho que contar, y yo pensé durante mucho tiempo que esa vida simple la teníamos todos los miembros de la familia. Principios de 2014 me di cuenta de que no era así, y es allí donde comienza esta historia. Curiosamente todo se detonó con un taller de fotografía. Me hicieron elegir a alguien en mi familia y hacerle fotos a este personaje y su entorno para intentar capturar la esencia de su personalidad. Pensando en algo interesante, le pedí a mi abuelo hacerlo sobre él. Aunque mis abuelitos eran como nosotros, sumamente tranquilos, esa casa de más de 150 años será ya de por sí todo un personaje, al menos eso pensaba entonces. Le hice algunas fotos a mi abuelo y luego llegó la hora de comer. Era sábado. La abuela preparó caldo de pollo para me alegré de que los hubiera visitado. Alguna vez de niño le dije por cortesía que su caldo de pollo le quedaba muy bueno, y desde entonces pensó que era mi platillo favorito. Siempre que sabía que los visitaría lo preparaba para mí. Así de linda era. En la calle de pronto un escándalo. Un chico intentado entrar a robar a la casa de un viejito cerca de la esquina. No contaba con que ese día estaban todos los hijos del señor, quienes lo persiguieron, y casi frente a la casa de mis abuelos le estaban dando una golpiza tremenda. Mi abuelo era un hombre sumamente sensato y salió a pedirles que esperaron a la policía. Al final de cuentas siempre queda la duda de si alguien roba porque le gusta el dinero fácil o por verdadera necesidad. Eso es lo que siempre nos decía. Quise salir, pero me detuvo mi abuela, me pidió que esperara adentro y me tuve que meter así, escuchando los gritos detrás de esas puertas enormes de madera. Esa casa parece más un convento, un hotel antiguo que casa, pero siempre ha sido de la familia. Desde la entrada principal que da a la calle hay dos pasillos, uno hacia la izquierda para las recámaras y otro hacia la derecha, hacia la cocina, el comedor y la sala de estar. Al centro hay una puerta de hacia un pequeño jardín central con una fuente de angelito que desde que recuerdo me ha causado mucho miedo. Decidí al fin ignorar el barullo y continuar con la asignación de foto. Me acerqué al angelito como siempre con algo de nervio y le hice algunas fotografías. La luz en ese momento era perfecta y de repente en el fondo, desenfocado a través de la cámara, y pasará a alguien hacia las cámaras de mis abuelos. Bajé la cámara y ya no vi nada, pero decidí es el karma de ese lado de la casa, regularmente siempre cerrado para las visitas. Mis abuelos por alguna razón duermen desde siempre en habitaciones separadas, una puerta frente a la otra al final del pasillo y al fondo frente a ambas puertas la entrada a una pequeña bodega a la que jamás había entrado. Yo pensé que quizá ser el momento de hacerlo por pláticas que había escuchado. Entendía que ahí guardaban fotografías y cosas viejas que en algún momento mi madre lo usó como estudio, y que entre otras cosas guardaba las cosas que los antiguos habitantes de esa casa fueron dejando a lo largo de más de 100 años. Cuando me acerqué a la puerta, no sé cómo explicarlo, sentí como si alguien me llamara desde dentro y al mismo tiempo como si alguien me empujara del pecho como para que no me acercara más. Ernesto, el sonido de alguien llamando mi nombre en mis espaldas me heló la sangre. Pasmado solo sentí unas manos tomaron por los hombros y grité antes de darme cuenta de que se trataba de mi abuela. Nunca me había regañado tanto. Me dijo que no le diría a mi abuelo, pero incluso me pidió que me fuera de la casa en ese momento. No volvió a hacer caldo de pollo en ninguna de las próximas visitas. Me dolió más de lo que pensé. A finales de ese año murió sin haberme perdonado, y yo me quedé sin entender qué era lo que había hecho para molestarla así. Murió un 23 de diciembre y esa noche del 24, mientras las familias alrededor festejaban, la mía también se encontraba reunida, pero por otra razón.
En la funeraria platicábamos entre los primos, recordando a la abuela, sobre todo nos juntamos varios más o menos de la misma edad los cuatro que llevamos en la prepa en ese entonces. En medio de los recuerdos conté por primera vez ese conflicto con mi abuela, esa invasión a su privacidad inocente de mi parte, pero que me costó la relación con ella esos últimos meses. Todos coincidieron en que no era para tanto. De pronto la voz de Sara, una prima de apenas 12 años que según nosotros estaba dormida recostada en las piernas de su hermano, dijo algo que no haría más que complicar aún más lo que sentía al respecto. Nos confesó que ella había visto por accidente el interior de esa habitación, permanentemente cerrada desde que ella tenía memoria, según nos dijo, completamente tapizada de figuras religiosas, y en el centro del cuarto había una mesa redonda llena de velas encendidas. No le creímos. Si algo tenían nuestros abuelos era que no eran para nada preocupados por ese tipo de figuras religiosas y no educaron a ninguno de sus hijos en la región católica o la protestante en la que ellos fueron educados en sus familias. Le dijimos que seguramente se confundió, que se lo había imaginado, que lo estaba inventando, pero su respuesta fue clara. La dijo aún con los ojos cerrados como dormida: si no me creen, vayan a verlo ahora que la casa está sola. No estábamos lejos de la casa, unas 5 o 6 cuadras, así que decidimos ir y acabar con la curiosidad. Avisamos a nuestros padres que iríamos por algo de cenar y le preguntamos al abuelo si necesitaba algo de su casa. Todavía muy afligido nos dijo que no con la cabeza y sigue contemplando inmóvil el ataúd. Caminamos a paso apresurado y por alguna razón casi en silencio. Yo sentía un hueco en el estómago y tenía ganas de decirles que nos olvidáramos del asunto que me importaba, aunque en el fondo quería saber qué fue lo que hizo que mi abuela se molestara tanto conmigo. No estoy seguro si esta noche no había luz en la calle o si todo el mundo decidió irse a pasar la Nochebuena a otro lugar, pero la calle de la casa de mis abuelos parecía más desierta que todas, más oscura que todas. Entramos a la casa, aprendimos la luz. El silencio era tal que puede escuchar cómo sonaba la bombilla. Nos dirigimos nerviosos por el pasillo a la habitación cuando mires a ese ángel en el patio que me aterrorizaba. Esta vez lo vi mirándome directamente a mí. No sé si era la poca luz que entraba y mis nervios, pero apenas podía ver su cara, y en lugar de su sonrisa, lo que veía en ese rostro en una expresión de terror o de enojo, pero su boca estaba completamente abierta, o al menos eso es lo que alcanzaba a adivinar en la penumbra que lo cubría. Antes de que pudiera pensar en lo que creía acabar de ver, estábamos frente a la puerta de esa habitación. Mis 3 primos, Christian, Giovanni, Alex y yo, abrimos la puerta. Nos encontramos con la imagen que Sara había descrito minutos antes. Del piso al techo, el cuarto estaba cubierto por imágenes religiosas de todo tipo. Ni siquiera hallamos el interruptor, pero la luz de las velas desde esa mesa de madera redonda en el centro, pintada de un azul cielo horrible, seguramente hacía mucho tiempo, iluminaba lo suficiente para descubrir hasta imágenes hindúes en algún rincón de la pared. Todos dimos vueltas a la habitación intentando descubrir qué significaba, pero mientras ellos, mis primos, discutían, yo solo podía pensar en una de las velas, que estaba a punto de consumirse por completo. El portón de madera sonó. Alguien había llegado a la casa. Salí corriendo hasta el pasillo, desde donde alcanzaba a ver la entrada y el patio. Era mi abuelo. Corre a avisarles a los demás. Si salimos corriendo de puntitas cuando vimos la luz del pasillo prenderse, y ahora estaba a unos metros de nosotros, a punto de vernos. Christian y Giovanni apenas alcanzaron a entrar al cuarto de mi abuelo. Perdí de vista a Alex y yo tuve que entrar al cuarto de mi abuela, intentando cerrar sin hacer absolutamente ningún ruido. Si ella, mi abuela, que era toda dulzura, se había molestado tanto conmigo, no podía imaginar lo que mi abuelo haría si se daba cuenta de que, mientras velábamos a su mujer, nosotros habíamos traicionado su confianza. Los pasos lentos del abuelo se acercaron hasta pararse frente a la puerta a la que estaba pegado, yo intentando escuchar. De pronto pensé que era probable que hubiera ido a la casa por algo de la abuela, o que entrara a su habitación para recordarla o algo así, y me lancé rápidamente al piso para meterme bajo la cama. Abrió una de las otras puertas. No escuché cuando estaba a punto de sumar y salir de debajo de la cama. Entró a la habitación. Apenas pude esconderme de sus pies, caminar hacia él.
centro de la habitación y vi cómo se puso de rodillas. Pensé que había alcanzado a verme, que se sumarían debajo de la cama y me sacaría furioso. Pero solo metió la mano intentando encontrar algo. Pasó su mano muy cerca de mi cara, pero, por suerte, no me tocó. Cuando tocó una caja de zapatos, la jaló hacia afuera y luego salió de la habitación, cerró la puerta. Escuché pasos en el pasillo, la puerta cerrarse y después cómo se alejó y nosotros después Alex entró por mí. Él tuvo que esconderse debajo de la mesa de las velas, no alcanzó a hacer otra cosa. Vio como el abuelo entró con una vela, le encendió, la dejó y luego se marchó. Cuando entré a ver noté que cambió la vela que estaba a punto de consumirse, esa en la que yo me había concentrado. Había 33 velas en esa mesa en una figura que no sabría describir. No es algo que hubiera visto antes, pero era demasiado precisa como para ser casualidad. Aún más atormentado con la duda, evidentemente no podíamos comentarlo con nadie, pero ¿qué diablo significaba todo eso que había en la habitación? Porque el abuelo se tomó el tiempo de ir a cambiar una vela a casa mientras la abuela era velada, porque nadie ni sus últimos hijos en haber utilizado esa habitación para otras cosas parecían tener idea de lo que llevó a los abuelos a hacerla tan prohibida en esa última época, cuando en agosto de 2015 la salud del abuelo decayó de pronto. En lo que menos pensé fue en cuestionar al respecto. Tan repentinamente como llegó al hospital murió y la familia casi se alegró de que volviera a reunirse con la abuela. Alex fue la última persona que pudo platicar con él, según me dijo mi mamá cuando yo llegué al hospital. Mientras pasaban mis tíos conforme iban llegando al lugar, mi primo de repente entró para verlo. Después de unos minutos salió del cuarto y para cuando metió Manuel en trabajo, el abuelo ya se había ido. Me pareció curioso que hubiera sido precisamente Alex el más rebelde, el último en verlo. Él siempre fue muy alejado de todos, pero cuando tenía 14 años, le confesó a toda la familia que era gay. Los primos, sobre todo los más cercanos, ya lo imaginábamos y quizás por la edad lo aceptamos sin problemas, pero hubo algunos tíos que por alguna estúpida razón incluso le dejaron de hablar en ese momento. Fueron los abuelos de los que menos lo esperábamos los que terminaron apoyándolo más, así que algo en mí sintió que era lo correcto que él tuviera la oportunidad de escuchar las últimas palabras del abuelo. Sin embargo, minutos después me encontré a Alex y supe la verdad al respecto y lo abracé. Ambos tenemos lágrimas en los ojos. Me pidió que lo acompañara a la casa de los abuelos. Le pregunté que qué pasaba y me dijo que no me lo puede explicar ahí en el hospital. Le pedí esperar a Christian, que estaba por llegar, pero me dijo que no había tiempo. Salimos corriendo y manejó como nunca lo había visto hasta la casa. En el camino me contó todo. No había sido una casualidad. Mi abuelo quiso hablar con él cuando sentía que no le quedaban muchas fuerzas, lo que Alex pensaba que eran incoherencias. Le dijo claramente que lo vio escondido, que ya ves en la habitación de las velas, cuando él se tuvo que esconder debajo de la mesa. Le repetía que no era culpa suya ni de la abuela y que mantuvieran encendidas las 33 velas, que no era culpa suya ni de la abuela y que tenían que mantener encendidas las 33 velas. Esas una y otra vez fueron sus últimas palabras. Antes le había pedido que saliera en ese momento para asegurarse de que no se apagaran y justo eso habíamos llegado hasta esa casa. Aunque Alex me dijo que no tenía que hacerlo, yo estaba convencido de que también yo tenía que estar ahí. Entré con él y a pesar de que aún era temprano, el interior de la casa, incluso el patio, parecía irse tornando cada vez más oscuro. No pude evitar mirar ese ángel, pero bajé la mirada esta vez. Corrimos hasta la habitación de las velas. Había varios a punto de consumirse, pero una ya había desaparecido por completo. Alex me pidió que le ayudara a buscar las demás y recordé la caja de zapatos bajo la cama de la abuela, salir la habitación y de pronto al final del pasillo la figura de una niña con una posición casi de alerta miraba hacia nosotros como aquella vez del ángel. Había algo que le cubría por completo, que la dejaba ser solo una silueta y no me dejaba mirarle la cara con claridad. Una oscuridad muy extraña. Me empecé a paralizar poco a poco cuando entré en razón y comencé a aceptar que no se trataba de ninguna de mis primas ni de una vecina ni nada parecido. Estaba viendo algo que por alguna razón sabía que tenía que ver con esa habitación. A mis espaldas esa silueta de
Niña de pronto corrió a mí, yo también corrí en la misma dirección, pero para lanzarme al cuarto de la abuela, tomar la caja y correr de nuevo a la habitación de las velas. Encendimos esa que faltaba, cambiamos las otras que estaban a punto de terminarse, contamos de nuevo que fueron 33, de pronto se escuchó algo parecido a un suspiro profundo por toda la habitación, pero no teníamos idea de qué diablos acababa de ocurrir. Le marcamos a Christian y llegó poco después acompañado de Giovanni y Sara, que insistió en acompañarlos. Como pudo, Alex les contó lo del abuelo y yo intentaba decir lo que acababa de ver en el pasillo, pero no parecían prestarle atención. De pronto, en medio de la tristeza y de la confusión, una visión fantasmal, parecía hasta algo tonto de practicar, solo usará. Parecía haberme puesto atención, y mientras Giovanni y Christian intentaban convencernos de que estábamos afectados por la muerte del abuelo y que todo en una crisis de nervios, Sara caminó sin decir nada hasta la habitación de las velas. Le grité que no. Cuando me di cuenta de lo que hacía, tomó una vela, se acercó a nosotros y de un soplido la apagó. Alex, vuelto hacia ella, incrédulo, y gritó: eso pensé en ese momento al escrito, pero me di cuenta de que era un sonido que primero parecía un grito, luego un llanto y luego algo cultural. Mientras todos volteamos hacia todos lados tratando de identificar el origen, iba cambiando a algo más extraño, aún una especie de gruñido ronco tan grave que podíamos sentir las vibraciones en el pecho. Cuando ese sonido se cayó, la luz del comedor se encendió del otro lado del patio y vimos una silueta entrar corriendo. Estaba seguro de que tenía que estar imaginando esa silueta imposible. De primera instancia pude haber jurado que se trataba de un hombre flaco sin camiseta, pero al correr y entrar por el portón del comedor de más de 2,30 metros de altura, esa silueta se agachó como si no hubiera cabido. He estado a punto de preguntarles a los demás y ellos también habían podido verlo cuando Cristel y Giovanni salieron disparados hacia la puerta de la calle. Alex corrió hasta Sara y encendió la vela que estaba aún en sus manos. Me tengo que quedar, repetía Alex como tratando de calmarse. Cuando le pregunté a qué se refería su respuesta, me asustó, aunque le entendí hasta no saber bien qué diablos estaba ocurriendo. Tendría que quedarse en esa casa para asegurarse de que las 33 velas estuvieran encendidas, tal como lo dijo el abuelo, y yo sabía que no podría dejarlo solo. Así comenzó lo que sería la semana más horrible de mi vida. Era un martes aproximadamente a las 6 de la tarde. Llegué con una maleta para acompañar a Alex, que ya se había instalado desde esa mañana. A nadie parece importarle. Todos los tíos nos agradecieron el gesto de cuidar la casa, con excepción del tío Manuel, y se decía que los abuelos habían decidido heredarle la casa a él por ser el último en haberla dejado y por ser el único que no había podido comprar una propia, algo que a los demás les parece injusto, aunque no se atrevieron a decirlo, temiendo que de alguna forma estuviéramos intentando quedarnos con su herencia o algo así. El tío Manuel nos sorprendió esa misma noche cuando llegó a la hora de la cena y se instaló en el cuarto de la abuela. Llevó cena para los tres e intentó aparentar que había llegado a la casa de forma amigable. Su presencia, más que incomodar, nos hacía sentir que no sería posible investigar más sobre el cuarto y lo que habíamos visto el día que murió el abuelo, más aún con él durmiendo a una puerta de allí. Platicamos largo y tendido los tres hasta las 12 de la noche, y como en una película nos sorprendió el sonido de un reloj que se encontraba en el pasillo hacia las cámaras, pero cuyas campanas llegaban a todos los rincones de la casa. En ese momento, como escondido entre ese sonido, escuché claramente que algo cayó. Era un golpe seco como el que habría hecho alguien cayéndose de la cama. En mi imaginación, el sonido provenía del cuarto de las velas, pero bien pudo salir de alguna de las recámaras. Mira los demás. Mi tío pareció no haberlo notado, pero mis ojos se encontraron con los de Alex. Él también había escuchado. El tío Manuel se levantó a la cocina y Alex se acercó a mí. Cambia varias velas, pero las guardé en la habitación de la abuela. Habrá que sacarlas de allí. Note que se están consumiendo más rápido de lo normal. No sé qué pueda significar. Guardamos silencio. Cuando regresó, mi tío se despidió de nosotros y
Se fue a dormir y nosotros dos nos acomodamos cada quien en un sillón sin sentirnos claros por lo que habíamos visto días atrás entrar a ese mismo salón en el que ahora intentamos dormir, pero yo no podía dejar de ver hacia la oscuridad total que se formaba en las esquinas, justo cuando comenzaba a quedarme dormido cuando sentía los ojos pesados y por un momento comenzaba a soñar. Un ruido en el patio central me hizo abrir los ojos de nuevo, un ruido fuerte como de algo corriendo por entre las macetas, moviéndolas. El ventanal que conectaba ese patio, o sea, la sala donde estábamos, se abre un poco desde afuera y escuché claramente como algo saltó hacia adentro. Quise pensar que era un sueño porque me aterraba la idea del ángel en el jardín moviéndose, y varias veces de niño llegué a tener pesadillas en donde me perseguía por toda la casa. Sentí tanto miedo que literalmente me dolió el corazón. Luego miré a Alex del otro lado de la sala con los ojos casi desorbitados de terror y haciéndome una seña de que no hiciera ruido enseguida, y casi sin mover el dedo, señaló hacia su lado derecho en el pasillo cerca del ventanal. Estoy seguro de lo que había entonces, no puedo jurar por el recuerdo de los abuelos, era la silueta del angelito, mirándose a mí con esa sonrisa angelical, adivinándose en la oscuridad. De pronto, de un salto, Alex se paró gritando y corrió hacia esa silueta que de un movimiento desapareció corriendo por el pasillo, y escuchamos los pasos con total claridad hasta perderse en las recámaras. Luego la puerta del cuarto de la abuela, donde estaba mi tío, corrimos y nos lo topamos aterrado en el pasillo en medio de las tres puertas. Le preguntamos qué ocurría y cuando nos vio su cara cambió como si hubiera visto un fantasma. Alguien se acaba de meter al cuarto de su abuelo, pensé que era uno de ustedes. Mientras tanto yo intentaba con todas mis fuerzas no mirar hacia el patio. Para mi mala suerte, esa figura en el centro se miraba desde todos los ángulos posibles en la casa. Creo que más que miedo de verlo en ese momento, no soportaba la idea de voltear y que su lugar estuviera vacío. Estábamos como paralizados los tres, hasta que Alex abrió lentamente la puerta. Se había abierto apenas unos centímetros cuando alguien la empujó violentamente desde dentro. Mi tío gritó del susto, quizás todos nosotros teorías que se sabía, y salió corriéndose a la cocina gritando que iba por un cuchillo y que ya vería quién fuera que estuviera ahí dentro. Alex aprovechó y abrió el cuarto de las velas. Vimos que una de ellas estaba apagada. Corrió al cuarto de la abuela, sacó las velas y prendió una reemplazando la apagada y colocó las demás en un rincón, mientras yo escuché una risa provenir desde dentro del cuarto del abuelo, misma que se cayó de repente. Metió paso corriendo junto a mí, quitando me dio en un cajón y abriendo la puerta del cuarto del abuelo de un golpe. Revisó por todas partes, pero no encontró nada dentro de la habitación. Nos pasamos las siguientes horas hasta el amanecer contándole todo lo que me ha ocurrido desde la muerte de la abuela y la relación que creíamos que tenía con las velas en esa habitación. Hay que irnos a dormir, dijo mi tío, ya en la tarde pensaremos que sea. Me pasé a la mitad de la tarde, desde las 11 de la mañana que desperté haciendo pendientes de un punto a otro de la ciudad. Por momentos olvidaba todo, por momentos mi vida era como la de cualquiera, como la de la gente a mi alrededor, o eso es lo que yo deseaba. Por ahí de las 5 me dirigí de nuevo al centro de la ciudad, al barrio viejo, pensando en lo que me deparaba la noche en casa de los abuelos. Al llegar al portón me topé con doña Laura, una señora que le ayudó a mis abuelos con las tareas de la casa durante sus últimos años. Me dio la bendición y se alejó apurada. Al entrar Alex se metió, tenían galones de agua en la mesa del comedor, artefactos extraños, crucifijos y Biblias. Asustaron a doña Laura. Les dije no, ella trajo todo esto, dijo Alex. Yo solo pensé que eso no pintaba bien. Les pregunté qué les había dicho. Emitió en mano. Él dijo que no me preocupara, que eran incoherencias y fantasías de la señora. ¿En serio?, le pregunté. Después de todo lo que nos ha pasado aquí, vamos a decir que la señora tiene fantasías. Dice que son duendes, dijo Alex. Dice que los ha visto correr del patio al cuarto de las velas. Ella tampoco sabe qué onda con esa habitación. Cuando llegó a ayudarles a los abuelitos, ya la tenían así. Crucé la casa hasta la sala para dejar mis cosas. Eso de los duendes sonaba absurdo. Pero en esa casa, en ese lugar, en esas circunstancias, el pensamiento de
Cualquier cosa fuera de lo normal era suficiente para cerrarme. Ese maldito ángel sonreía hacia mí en su posición normal, pero con algo diferente en su rostro. Ernesto, bien, vamos a hacer un experimento. Mira esto. No me gustaba nada cómo sonaron esas palabras de Alex. Abrieron la puerta de la habitación de las velas. Mi tío tomó una de las pequeñas de un soplido, la apagó, las luces parpadearon por un momento como si hubiera una sobrecarga de electricidad y temblaron las llamas de las velas como si alguien respirara cerca de ellas. Sentí un frío en la espalda como proveniente del largo pasillo. A pesar de estar las luces encendidas por la forma en su construcción, la casa siempre guardaba sus esquinas y rincones particularmente oscuros. No pasó nada. Antes de que mi tío Manuel pudiera terminar esa frase, se escucharon pasos en el techo, pasos muy fuertes que sembraban las paredes a nuestro alrededor. Informe ataque de nervios. Mi tío prendió la vela y la dejó en la mesa. No tardaron ni 2 segundos en que los pasos se dejaran de escuchar. ¿Quieren que las tengamos prendidas? Vamos a dejarlas así, dijo mi tío. Sea lo que sean, se enojan cuando apagamos las velas. Mañana voy a llamar al sacerdote. Cerró con llave la habitación de las velas y tomó sus cosas. Quédense aquí en la casa si quieren, pero ya no se metan aquí. Los veo mañana. Diciendo eso, así como llegó, se fue Alex. Sin embargo, parecía no haberle puesto tensión, parecía concentrado. No creo que se enojen por las velas. Al principio no lo entendí porque susurraba. Que le pregunté, no creo que se enojen por las velas. Creo que las preferirían apagadas, ¿no crees? No te entiendo, la verdad, le dije. Había 2 velas más a punto de acabarse, al menos las que alcancé a ver desde aquí. Vamos a ver qué pasa en este rato. Si se apaga, diciendo de su regreso a la cocina y se puso a echar agua bendita por toda la casa. Yo ya no sabía hasta qué punto era seguro permanecer allí, pero sabía que no podía dejarlo solo, así que la marca cristiana. La verdad, la única verdad es que no quería estar solo. Cristian a regañadientes aceptó. Yes, aunque le daba mucho miedo. Llegó como a las 10. Hay muchas cosas que hacer en una tienda, dijo, y yo sabía que no era un pretexto. Cristian ayudaba a su papá a atender una pequeña reflexionar, ya que tenían tour. Yeye, tienes la dirección de la casa. Yo sé que todo es muy difícil de creer, pero lo que ocurrió esa noche, en particular lo que estoy a punto de decirte, lo pueden corroborar las personas que viven al lado y frente a la casa. Puedes ir a preguntar. Cuando quiera cenábamos pan con leche. Cuando llegó Cristian un poco más tarde de lo que había prometido, intentaba convencernos de que nos fuéramos de ahí, que dejáramos que el tema Manuel lidiar con eso. Sí quería quedarse con la casa. No se trata de lo que quede, sino de lo que era, dijo Alex. Esta era la casa de los abuelos. Todos tenemos recuerdos aquí, todos crecimos aquí, es de todos, no de lo que sea que salga de esa habitación. Nosotros llegamos antes, o quizás no, contestó Kristen, quizás eso estaba desde antes. Nos quedamos en silencio un rato e intentamos terminar de cenar. Un rato más tarde, un suspiro profundo pareció salir de la habitación de las velas. Había unos a punto de terminar. Se le dijo Alex a Kristen, queremos ver qué pasa si las dejamos así. Un murmullo. Entonces comenzó a recorrer la casa. Alex y Kristen caminaron hacia el pasillo y yo me levanté a dejar mi plato en el lavabo, y cuando llegué fue claro. El murmullo se hacía más fuerte, parecía salir de las tuberías. No sé si era en otro idioma o si yo no era capaz de entenderlo, pero no pude dejar de ver la tubería. Le quité la malla que tiene como protección y el murmullo se cayó por un momento como si lo hubieran sorprendido. Luego, un momento después, continuó como si nada y yo casi podía ver un ojo sumarse. ¿Ese allá adentro? Es mi imaginación, pensé, y nervioso caminé hacia el pasillo para buscar a mis primos. Entonces me di cuenta de que alguien había apagado todas las luces. Solo en la cocina, donde yo estaba, había luz. Otro suspiro salió de la habitación. La otra vela, pensé, y corrí hacia el pasillo. Cuando di la vuelta para dirigirme hacia el área de la sala y el corredor, y lo que parecía ser una mujer correr hacia mí, una mujer vestida de novia. De nuevo les digo, estaba muy oscuro y pudo ser cualquier cosa. Solo recuerdo que, en lugar de seguir del lecho, giré hacia la derecha para el vestíbulo que daba hacia la calle y salía hasta ella. Me hubiera gustado que todo cambiara en ese momento, que al salir todo acabara y la vida siguiera normal, pero la verdad es que el ambiente pesado y lúgubre parecían darlo todo afuera, parecía llenar toda la
calle lo único que se me ocurrió fue correr a tocar a la vecina de enfrente Petriche. Ella me caía muy bien, le tenía confianza no lo suficiente para tocar su puerta a las 11:30 de la noche, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Petriche había probado suerte en EU desde que tuvo edad para trabajar, agarrado lo suficiente para comprar una propiedad en esa calle al regresar al país y restaurarla poco a poco. No tenía ni 35 años y ya estaba cumpliendo su sueño. Les repito, me caía muy bien y en ese momento era mi única forma de encontrar un escape de la casa. Cuando me abrió la puerta me di cuenta de que yo no había pensado en alguna excusa. Le pedí su teléfono porque había perdido el mío y le dije y necesitaba hacer una llamada. Me dijo que pasara en lo que buscaba su celular. Noté su incomodidad por la hora, pero ya habría tiempo después para disculparme. Me preguntó que cómo haya perdido el celular y le dije que se había ido la luz en casa de los abuelos. Pues mira, ya regreso, me dijo. Me señaló a la ventana de un salón que daba a la calle, un salón que también permanecía cerrado la mayor parte del tiempo y que usaba la abuela para tejer, uno de sus pasatiempos más arraigados. Su silueta de la abuela se dibujaba en ese momento perfectamente utilizando la máquina de coser, tan clara a través de la cortina que parece haber tenido un reflector detrás. La silueta de pronto volteó hacia nosotros y del portón de la casa vi cómo serían disparados Alex y Christian. Hacia nosotros la silueta se paró y cambió por completo. Puedo asegurar que tenía ese vestido de novia que era la mujer que había visto momentos antes en el pasillo, aunque Petriche no sabe nada más de lo que ocurrió de esos días y evidentemente no le llegamos a compartir todo, y ya es testigo de lo que ocurrió en ese momento de esa silueta, y además de que se ha pasado toda la noche en ese cuarto y esa noche ninguno de nosotros pudo regresar. Mi mamá fue a recoger algunas cosas a la casa. Yo no me enteré hasta la tarde. Le pregunté por qué había ido sin decirme nada y me respondió que no necesitaba avisar cuando fuera a casa de sus padres. Evidentemente no pude responder nada. Mi mamá había estado con mi prima Sara toda la mañana y ambas habían ido. ¿No viste nada extraño?, le pregunté, además del desastre que ustedes dejaron. Nada. Sí, se sentía muy helada toda la casa y ya vi lo que los abuelos hicieron con el cuarto del que han estado hablando hasta el miedo y es un peligro tanto a vela aprendida. Y me contestó. Le pregunté por las velas y mi mamá me dijo que estará bien entrado y prendió algunas. Me lo dijo como algo sin importancia, sin saber todo lo que significaba para nosotros. Y en ese momento le envió un mensaje a estar a través de Facebook para preguntarle qué había pasado y por qué diablos no me había dicho nada. Mañana voy temprano a la casa de los abuelitos con mi hermano, me respondió. Nos vemos allá. Y el caso de los abuelos es muy temprano, a eso de las 7 de la mañana. Las visitas que viven en la calle son en su tradicional limpieza frente a sus casas, momento que comúnmente aprovechaban para practicar en el aire. Se respiraba una brisa de la mañana. Por un momento ahí parado frente a la puerta, sin atreverme a entrar, extraña a mi abuela como nunca antes, incluso al ver desde ahí la opaca ventana el salón que utilizaba para tejer. Podría ver aún su figura como cada que la visitaba. Me llamó la atención el sonido del portón de la casa de Petriche de abrirse, y al verla salir me acerqué a ella para disculparme por la extraña forma de comportarme con ella la otra noche. Para ti, disculpen por lo de antier, de verdad, me gustaría poder explicarte, pero es complicado, le dije. Me sonrió y me dijo que no me preocupara y prometió que hablaríamos después. Nunca lo hicimos. Se alejó por la banqueta hacia la calle principal y de su puerta salió doña Marta, su madre. Quise disculparme también con ella por temor a haberla despertado aquella noche. No lo voy a decir porque lo hice, señora. Pero piensas que no te voy a creer. Pero sí, me interrumpió. Antes de que supiera qué responder, dijo que los vecinos habían estado comentando cosas respecto a la casa de los abuelos desde hacía años, pero ella siempre pensó que eran supersticiones de gente mayor. No sé qué es lo que pase ahí, ni que te traiga con Alejandra estos días continuo, pero espero que sepan que ahí en la casa sigue tu abuela. No sé si enojada con ustedes o cuidándolos, pero ella ahí está en la casa. Yo me congelé, me quedé fría. Volteé de nuevo hacia su ventana y ahí en la oscuridad entre el opaco casi pude
ver su cara y sabía que tal vez lo está imaginando, que eran mis ganas de verla, pero en el fondo estaba seguro de que fuera o no fuera eso que estaba viendo. Mi abuela cejía. Ahí de llamarte me dijo que se le veía pasar por las ventanas que daban hacia su casa y que nunca le causó miedo sino una extraña fascinación porque ella era escéptica. Hasta entonces me despertó el escándalo que se trae en el miércoles cuando le toca a este pad y me dijo. Me asomé por la ventana para ver que todo estuviera bien cuando salió en tus primos corriendo contigo detrás de ellos. Pude ver a tu abuela, fue la primera vez que la vi bien como si fuera de carne y hueso. Hasta entonces solo había podido ver su silueta en las ventanas. Justo cuando doña Marta me platica de eso, vi dar vuelta por la calle al carro de Cristian, se paró frente a la casa y dejó bajar a Sara y a Giovanni. Me hizo una seña de que lo esperáramos mientras buscaba dónde estacionarse. Antes de entrar me despedí de doña Marta, dudando si lo que me acababa de decir era algo que tuviera que compartir con mis primos. Tenía muchas dudas si mi abuela estaba ahí para cuidarnos o si estaba siendo obligada a permanecer en la casa, permanecer y vivir entre esas cosas que se habían apoderado del lugar. Sara nos dijo que había escuchado hablar a su mamá por teléfono en la noche anterior. Al parecer el timonel había tomado la decisión de vender la casa en cuanto estuviera su nombre, algo que a los demás no los dejaba nada conformes. Vamos, quiero ver algo antes de que llegue Alex, nos dijo Cristian, y pasamos a la casa desde el patio. El ángel nos recibía, macabro como siempre, pero noté que esta vez no era yo el único que intentaba no mirarlo. Cada que apagamos una vela algo viene, les dije, y justo al pronunciar esas palabras una idea aterradora pasó por mi cabeza. Y si mi abuela estaba sufriendo y si necesitaba prender una vela más por ella para que pudiera descansar en ese momento, nos dimos cuenta de que Sara no estaba con nosotros y empezamos a buscarla por toda la casa. Finalmente encontramos volteando patas arriba a la cocina por completo. Estaba buscando algo y por fin lo había encontrado. Para una tarjeta desgastada de Don Fidel, el señor que sea todas las reparaciones de la casa. Sara nos explicó que el día anterior había pasado por ahí un chico de 16 años que habló conmigo más. Desde la puerta de la calle no dejaba de asomarse como para intentar ver hacia adentro y le preguntó específicamente si todo estaba bien y si no necesitaban reparaciones en el cuarto del fondo de las recámaras. Dijo que era el hijo de Don Fidel, así que algo tenía que saber. Sara salió deprisa. En cuanto nos dijo eso, para mi sorpresa, a Alexia le esperaba afuera y se alejaron rápidamente mientras Sara marcaba el número de la tarjeta en su celular. Vamos, dijo Giovanni llamando de nuevo. Nuestra atención, tenemos que ver si esto es cierto. Sabía que Giovanni necesitaba verlo también, que era difícil que se comprometiera con lo que decíamos los demás. Intentábamos investigar si no había visto él también algo lo suficientemente contundente como para descartar alguna explicación racional. Yo estaba algo cansado, la verdad no había podido dormir en esos días y no necesitaba ver nada más para crecer lo que ocurría. Les dije que yo me recostaría un rato en la sala mientras ellos hacían sus experimentos. Sabía que iban a apagar velas y despertar, por decirlo así, algunas de las cosas que ya habíamos visto, así que tomé una de las cobijas que habíamos dejado en la sala y con bastante miedo se la coloqué al ángel del jardín. Casi en cuanto me acosté en el sillón, quedé profundamente dormido. Empecé a soñar muchas cosas extrañas que recuerdo que me resultaban aterradoras, pero que olvidé. A despertar entre sueños, entre pesadillas, sentí que alguien me sacudía, que alguien me jalaba violentamente. Para despertarme pensé que era uno de mis primos, que algo pasaba, pero cuando abrí los ojos vi a una mujer con el cabello negro horrible, cubriendo toda su cara, una mujer que me sacudía mientras estaba arriba de mí. En ese momento sentí, les juro, que el corazón me dejaba de funcionar. Cerré los ojos y los apreté y en ese instante dejé de sentirla sobre mí. Tengo que decirlo, de todas las cosas que ocurrieron ahí durante esta semana, esta es una de las que más peligro me hicieron sentir, pero al mismo tiempo es la que me sigue causando algo de dudas. Sé muy bien que se pudo haber tratado de parálisis del sueño, pero lo que ocurrió a continuación, sin embargo, con toda seguridad sé que es totalmente real. La luz que entraba por la ventana cada vez más tenue y por la dirección me hizo voltear a ver mi reloj, y es que habían
Pasado horas ya eran más de las 4 de la tarde, dormí mucho más tiempo del que pensaba. Junto a mí en el piso estaba la cobija que había colocado sobre el ángel. En cuanto la vi, corrí como alma que lleva a él, hasta el área de las habitaciones, gritándole a mis primos. Pero ninguno respondió. Cuando llegué a esa habitación había unas 5 velas apagadas. No supe cuántas formas resuelve a prenderlas y reemplazarlas a esas que ya se han acabado. Cuando lo hice, un llanto que provenía del cuarto del abuelo llamó mi atención. Preocupado porque no sabía nada de mis primos y entré al cuarto. El llanto venía de debajo de la cama, lo observaba desde allí parado y no tenía idea de lo que se encontraba abajo. Me agaché y cuando levanté la cobija y cuenta de que se trataba de Cristian, que estaba escondido debajo de la cama y que no dejaba de llorar como si fuera un niño. Me levanté y le pregunté qué había ocurrido. Él no dejará de preguntarme por Giovanni. Salimos a la calle, lo dejé en la pequeña tienda de abarrotes que estaba a unos metros de la casa y regresé a buscar a mi otro primo. Recorrí toda la casa pero no hallé nada. Nada más que una peste horrible que le inundaba de rincón a rincón. Cuando regresé con Cristian, me dijo que acababa de hablar con la mamá de Giovanni. Él ya estaba en su casa. Esto es muy extraño porque nunca supe qué ocurrió, que le pasó a Giovanni. Desde ese día, en serio, no lo volví a ver, y meses después en motos de la ciudad diciendo que se iba a ir a estudiar a Guadalajara, pero ni siquiera se inscribió a la Universidad A1 y no lo hace. Perdí casi todo contacto con él porque ya incluso no se conecta a Facebook o lo de Cristian. Sin embargo, fue muy distinto. Pero ya llegaremos a eso. Recibí una llamada de Alex. Luego de pasar toda la tarde buscándolo y convenciéndolo, logro hablar con él. Hijo de Don Fidel, el señor todo un Fidel se negó rotundamente a practicar con Alex o con Sara, pero el hijo fue un poco más comprensivo al ver su desesperación. Es muy importante que no se queden en la casa luego de que oscurezca, pero chequen por favor que las reglas estén en orden y váyanse de ahí, me dijo Alex, aunque como les dije acababa de prender. Las comenzó a entrar una gran duda en Engie y si había alguna a punto de apagarse. Yo no lo había visto, ahora que lo pienso era completamente irreal, pero en ese momento sentí que algo podía ocurrir, así que regresé y entré rápidamente a la casa, aprendí las luces. Me invadía la tristeza el pensar que ahora me aterra tanto el entrar a un lugar que fue mi segundo hogar por tanto tiempo, un lugar en el que tenía tantos recuerdos. Nos hicieron la tristeza un miedo, pero sentía claramente que algo me premió el pecho. Las velas estaban en orden, pero algo me decía que alguno podía caerse y provocar algún accidente, un incendio. Es muy extraño, lo sé, es muy difícil de explicar, pero es casi como si una voz me metiera todas esas dudas en la cabeza, aunque no recuerdo que una voz me lo dijera en sí. Metió un balde de agua y lo puse debajo de la mesa. Si algo pasaba, serviría que hubiera agua. No apenas, esa era mi lógica. Fui por un vaso de agua y lo coloqué también en la maleza, y luego fui por otro y lo coloqué también, y luego otro y luego uno más, y perdí la noción de cuánto se había llevado, hasta que cuando llevaba uno más y me detuve vi que la mesa estaba llena de vasos tanto como de velas, y detrás de ella, detrás de la mesa, estaba la figura más horrible que he visto en mi vida. Ahí parado al fondo del cuarto estaba un hombre o algo con forma humanoide que parecía estar completamente cubierto de lo que parecía ser cera o algo por el estilo. Es como si estuviera lleno de escamas y, aunque en su cabeza no pude distinguir ninguna fracción humana, adivinaba en él una sonrisa al verme, y con esa sonrisa y su movimiento por la mano con el que apagó 2 velas de la mesa salí corriendo. Era una figura tan clara, tan precisa, tan nítida como nada que hubiera visto antes en mi vida, tan clara como puedo ver la computadora. Al momento de escribir esto, cuando corrí hacia afuera, noté algo en el patio, una figura junto al ángel, y la vi solo de reojo, pero era una silueta que casi les puedo jurar que era mi abuelo, sentado junto a la fuente como suele hacerlo, pero esta vez se doblaba como para tocarse el estómago, como si les doliera. Cuando vi eso y estaba a punto de voltear para verlo de frente, pareció que la figura del ángel se acercaba a él como para abrazarlo. Es todo lo que recuerdo, y después desperté en el coche de Cristian. No sé cómo llegué hasta él, pero lo hice en peores
Condiciones de las que él estaba hace un rato, ni siquiera sé cómo, pero después de unos minutos llegamos a casa de su novia que tenía una fiesta o una reunión allí. Si nos quedamos en el lugar en silencio, en shock, pero de alguna manera nos sentíamos protegidos, o al menos así nos sentíamos por estar en medio de mucha gente que vivía su vida totalmente normal. Pasamos la noche y el sábado por la tarde nos vimos con Alex en mi casa. Había pasado antes a la casa de los abuelos a checar ese cuarto y dijo que, fuera lo que fuera, cada vez se sentía peor. Christian en ese momento se disculpó con nosotros y nos dijo que no podía ni quería seguir adelante y tampoco permitiría que se lo hiciera Alex. Entonces decidió no contarle a Christian lo que ahora sabía y nos daba una idea al menos más clara de lo que estaba ocurriendo en el lugar, o al menos que lo había causado. Si ya no quiere meterse en esto, está bien, de verdad, no es necesario que Christian tenga que vivir sabiéndolo, así me dijo. Después me contó la historia al día siguiente, era muy importante. Mi tío Manuel iría por fin con un sacerdote a la casa, un sacerdote conocido que había logrado convencer de dar una visita y bendecirla después de las misas de Sevilla. Vamos a ir nosotros. También me dijo Alexi esa noche de sábado, la más triste que recuerdo en mi vida. Mientras tomamos café, me contó la historia de un Fidel. Se mostró reacio a contar la historia desde el primer momento que se dio cuenta de que no lo habían llamado para hacerle un trabajo, solo así habían conseguido su dirección. Sin embargo, era evidente que sabía exactamente qué se refería a Alex cuando le preguntó por la casa en esa calle, la casa de los abuelitos. Sabía muy bien también que ya ambos abuelos habían fallecido y después nos enteramos que fue él mismo quien le pidió a su hijo que fuera a revisar cómo iba todo, pero por alguna razón se negaba a compartir lo que sabía con mis primos, quizás por verlos casi como los niños. Después de salir de su casa decepcionados y pensando que no lograría nada, se toparon con el hijo de don Fidel, que regresaba de realizar un pequeño trabajo. Una enfermedad de su padre le había ido minando poco a poco la capacidad de salir a trabajar, y el joven se estaba encargando cada vez más por completo del negocio familiar de reparaciones y servicios de mantenimiento sencillos. Por esa razón, incluso siendo entonces extremadamente joven, que si un niño le había tocado conocer exactamente lo que ocurrió en la casa de los abuelos, lo que muy probablemente desencadenaría todo lo que vino después. Todo comenzó como una reparación de rutina. Una casa tan vieja como esta necesitaba constante mantenimiento, así que no era raro que los abuelos le hablaran a don Fidel cada que aparecía una nueva avería. Esta, sin embargo, iba a requerir más trabajo pesado, sobre todo al romper un piso y excavar, por lo que don Fidel llevó su hijo y dos de sus ayudantes para que lo auxiliaran aquel fin de semana. De pronto, luego de escarbar casi 1 metro buscando hasta dónde llegaba una fuga en las tuberías, encontraron un pequeño cofre. Y alguna vez en el patio habían encontrado cosas de valor enterradas. Algo común en casa es que habían pasado por la revolución. Como en aquella otra ocasión, esperarían los abuelos para abrir el cofre y revisarlo. Sin embargo, cuando lo sacaron, debajo notaron otras cosas cubiertas con telas. Un poco más abajo, un cofre más y más bolsas de tela que contenían algo en su interior. Cuando llegaron los abuelos, entraron a esa habitación para revisar y don Fidel le pidió a su hijo y a sus ayudantes que salieran. El muchacho, desobedeciendo, se quedó observando a través de una rendición la puerta. Cuando comenzaron a descubrir lo que estaba envuelto en la tela, la expresión de los abuelos pasó de expectativa a preocupación y luego casi al asco. Continuaban sacando cosas de las bolsas de tela una a una y las iban colocando en esa vieja mesa de madera. El chico no alcanzaba a ver lo que estaban sacando y eventualmente llegaron los dos pequeños cofres. El grito de la abuela al abrir el primero de ellos debió haber inundado toda la cuadra. El susto hizo el chico correr hasta él. Jardín se escondió detrás del ángel y ahí miró como la abuela salió corriendo y se dirigió hasta el otro lado de la casa, hacia la cocina, y ahí se puso a hablar por teléfono. El chico, esperando que no lo vieran, se acercó de nuevo a la habitación, pero de ahora se topó con la puerta ya cerrada. Solo escuchaba el abuelo decir una y otra vez en el interior: no puede ser, no puede ser. Y escuchaba también a su padre don Fidel pidiéndole al abuelo que se calmara. Cuando regresaron del descanso, los otros dos ayudantes, don Fidel les pidió que se fueran
y a su hijo que esperara en la cocina un rato, ese pequeño rato que le habían prometido. Se convirtió en horas completas hasta que oscureció, y entonces varios hombres llegaron a la casa. Por la familiaridad con la que se hablaron, el chico cree que se trataba de amigos del abuelo, los cuales poco después salieron llevando consigo todo lo que habían encontrado, y don Fidel le dijo a su hijo que era hora de volver a casa. No dijo una palabra en el carro, pero a mitad del camino se detuvo en medio de una calle oscura y se bajó, y don Fidel vomitó grito y con los ojos llenos de lágrimas volvió al carro de nuevo, sin decir una sola palabra, ni siquiera una mirada. Cuando llegaron a su casa, le pidió únicamente a su hijo que entrara y que no le dijeran nada a su madre, y él se quedó en el carro. Después de un rato entró y fue directamente a la recámara sin cenar. Esto era todo lo que el chico sabía con certeza, pero pequeños comentarios que escuchó después, conversaciones entre los padres, palabras sueltas le hacían sospechar sobre lo encontrado en esa ocasión, y eran manos, eran reales, humanas. Eso que estaba ahí parecía tener la forma de un bebé, frases que se fueron perdiendo. Palabras sin conexión que escuchó a su padre decir dormido mientras tenía pesadillas. El joven les dijo: no sé bien qué fue lo que encontraron allí mi padre, y regreso a terminar ese trabajo solo, y desde entonces enfermo. Hasta entonces me tocó ir a mí a hacer reparaciones en esa casa, pero nunca supe qué ocurrió, nunca supe realmente qué fue lo que encontraron, pero sé que despertaron algo, que desde entonces todo hay cambio. Mientras Alex me contaba lo que le había contado el chico, yo no podía dejar de mirarlo sorprendido. Nunca imaginé a los abuelos en esa situación luchando con ese tipo de cosas. Ellos quedan tan tranquilos, pero no entendía por qué Alex comenzaba a soltar lágrimas mientras iba compartiendo esto, que acababan de contarle así, verdad, y me parecen exageradas. Como un fuera de lugar. ¿Qué pasa, Alejandro? No es para tanto, le dije. Me miró serio y me respondió: hablé con uno más. La web le contó en algún momento en confianza la historia, las historias de quienes vivieron antes en la casa de la familia del abuelo. No sé si quieras saberla, Ernesto. Son cosas que por una razón jamás compartieron con sus hijos, menos con sus nietos. Cuando me dijo eso sabía que ya no había vuelta atrás, así que le pedí que lo hiciera, y Alex me contó entonces sobre nuestros antepasados. Me contó cosas desde el ocultismo que algunos practicaron a principios del siglo XX y al paso de la revolución, que resultó terrible para miles de personas en el país, atrapados en medio de dos juegos de dos bandos que no iban a ceder ni conceder nada, ya los que no les importaban los inocentes. Luego me contó dos relatos de los 40s y 50s, ese tiempo de supuesto progreso para el país, y en los que esa casa, esa nuestra casa, pareció quedarse en el tiempo. Había varias historias tan increíbles que incluso se compartieron en crónicas de la época. Una de ellas era la venganza que juró un soldado contra su patrón, a un hacendado despiadado que torturaba a los peones y violaba a sus mujeres. Cuando la revolución estalló, un joven peón que había visto cómo ese hombre horrible torturó hasta la muerte a su hermano mayor, le juró que iba a matarlo y quería con su hija lo que él le hizo. Decenas de mujeres a punto de caer en manos de los levantados. Este patrón logró escapar junto a su pequeña con ayuda de una de las nanas de la niña. Este hombre, aún tan malvado como era, tenía muy buenos amigos de confianza en esta ciudad. Entre esos amigos, la familia de mi abuelo. A ellos les pidió esconderse en la casa, pero se negaron. Le dijeron que les era imposible poner en riesgo a toda la familia. Solo por él aceptaron, sin embargo, quedarse con su hija hasta que él encontrara otro lugar donde ponerla a salvo. Semanas después tuvieron que abandonar la casa para resguardarse en otra ciudad, pues era demasiado peligroso para ellos permanecer ahí. Pero al momento de salir, esta niña no apareció por ningún lado. Buscaron por horas en toda la casa y en la calle, preguntaron en casas alrededor, pero nadie la vio. Siendo imposible esperar, se marcharon. Cuando eventualmente pudieron volver, casi un año después, les clavaron paredes y ventanas y se encontraron con el cadáver de la pequeña. Pero no tenía más de 2 meses de muerte. Según les dijo el médico, significaba que había pasado meses completamente sola, alimentándose de quién sabe qué, en completa oscuridad, en completa agonía. En esa misma casa, en los 30, un hermano mayor del abuelo había
Dejado la escuela a temprana edad, la recluyeron en esa habitación del fondo aislada de todos los demás. Con el tiempo, los hermanos empezaron a preocuparse. Ella gritaba por las noches, lloraba todo el día pidiendo que la dejaran salir y, cuando por fin los padres se lo permitieron, fue solo para recluirlo en un convento. Los hermanos nunca volvieron a saber de ella. Al escuchar las historias, yo hacía en mi cabeza las mismas conexiones que seguramente había hecho Alejandro, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlas en voz alta. Me contó muchas más historias que le fueron compartidas a él en un contexto completamente fuera de lo que pensaríamos como paranormal, historias que él contó su mamá como hablando de las excentricidades de la gente de otro tiempo, pero para nosotros todo esto resultaba aterrador. Cada detalle podría significar algo importante. Cuando llegamos, me tío Manuel, que se encontraba en la casa con dos sacerdotes. Platicamos con ellos un rato. Nos pareció sumamente raro lo comprensivos que fueron ambos y cómo no parecían poner en duda nuestros relatos sobre las cosas que habíamos experimentado ahí. Les sorprendería saber las cosas con las que nosotros tenemos que lidiar en ocasiones, nos dijo uno de los padres, el más viejo. El otro, al que yo recordaba haber visto en el funeral de la abuela vestido de civil, era muy serio, pero pareció saber más al respecto. Nos dijo que la abuela había llegado a contarles ciertas cosas de las que sucedían en esa casa. Sé que en algún momento comenzaron a pasar cosas aquí y que el agua bendita y lo que yo llegué a hacer para ayudarles no les fue suficiente. Entonces su abuela recurrió a algo más, a otro tipo de creencias, y me lo contó muy arrepentida, esperando que la persona. Cuando terminó de decir eso lo miramos con confusión y tal vez notándolo nos aclaró: no se preocupe, su abuela no era precisamente católica o religiosa, así que no es un secreto de confesión ni nada parecido, porque me lo compartió en una charla, pero creo que es ahora más importante que ustedes tengan claro qué es lo que ya ocurría. Entonces procedieron a bendecir la casa y rezar en cada uno de los cuartos, pero él fue muy claro: esto ya lo hemos hecho y quedarse esa noche, y nos agradecería si nosotros también nos debíamos hacerlo. Antes de aceptarnos dijo: esperan a que lleguen los demás, y después salía de la casa. Por un momento regresó acompañado de una mujer, una chica de unos 30 años, muy chaparrita y de cabello corto. Ella llevaba consigo una tabla. A simple vista hubiera dicho que era una ouija, pero como ninguna que yo hubiera visto. Antes siéntate como en tu casa, le dijo mi tío, prepara lo que sea necesario. Alex les preguntó qué está ocurriendo y entonces alguien diciendo mi nombre captó mi atención. Yo estaba en la sala y esa voz parecía provenir de la cocina. Estaba completamente a oscuras. Ernesto, lo escuché claramente de nuevo. Alguien decía mi nombre, así que me acerqué lentamente y apenas iluminada por la luz de la luna que se metía por una rendija de la cortina, pude ver la silueta de una mujer, una silueta conocida. El resto: me llamo mi tío, ve por favor por algo de cenar. Mientras comenzamos a preparar todo, me dio unos billetes y yo salí aturdido, aún escuchando esa voz que provenía de la cocina y que de alguna forma podía sentir en todo mi cuerpo. Recuerdo muy bien que cuando regresé con la comida en la calle, de la casa en la calle, la casa de mis abuelos, a unos escasos 40 o 50 metros de mí, pude ver de nuevo esa silueta, la silueta que había visto en la cocina, la silueta de mi abuela, pero joven y delgada como yo no la había conocido. La luz de la lámpara en la calle, que estaba justo en medio de nosotros, era lo suficientemente fuerte para pegarme y de esconderla a ella detrás de esa iluminación. Pero podía verla, estaba allí para tan solo mirando hacia mí. En cuanto pensé en hablarle, tan solo lo pensé, ella se dio media vuelta y desapareció por completo en la oscuridad. Esa fue la última vez que la vi, o que la gente. No estoy seguro de nada de lo ¿qué ocurrió en esta etapa de nuestra vida? Pero de las poquísimas certezas que tengo es de que ese día mi abuela y yo quedamos en paz, y de que me hizo ver que, de alguna forma, ella ya no estaba ligada a esa casa o a esas velas y todo lo que la habitaba, y el verle por fin afuera fue una tranquilidad total para mí. Cuando entré me ha sorprendido que Alex, mi tío Manuel y el sacerdote más joven, que había estado con nosotros por la tarde, observaban desde afuera a la chica preparar su tabla en la habitación de las velas. ¿De verdad les parece buena idea jugar a la ouija? Aquí les pregunté muy enojado. No es una ouija, dijo mi tío mientras me tomaba del hombro.
Y bueno, hasta el día de hoy no sé qué era, pero seguro alguien de ustedes sabrá mejor qué es esa tabla con una forma muy parecida, según entendí, más que para tener contacto con los espíritus y que respondan a tus preguntas. Esta otra tabla es como una herramienta para guiar a los muertos. Para brindarles apoyo desde este plano espiritual, vamos a darle una oportunidad a esto, me dijo Alex, según lo que nos contó el sacerdote la última vez. Entre mis abuelos, Don Fidel y la madre de esa chica que ahora ha comenzado a aprender inciensos, habían logrado contener en esa habitación a eso, que fuera que había comenzado a invadir la casa desde que encontraron los cofres. Casi está todo listo, dijo la chica a las 12, vamos a comenzar. No sé si la chica sabía realmente lo que hacía, pero había ahí una mezcla de prácticas que me desconcertaba. Se escuchaban cantos gregorianos, partes nuestros y oraciones en latín, figuras religiosas de todo tipo y una caja de velas que lanzaban una peste horrenda, incluso cuando estaban apagadas. Esto va a llevar mucho tiempo, nos dijo. Con estas velas voy a intentar atraer a lo que habita esta casa, una vela para cada presencia, pero estas velas son de carne viva y cuando se apaguen ya no volverán a presentarse aquí. Carne viva, no sé a qué se refería, pero esa fue la expresión que se quedó tatuada en mi memoria. El padre nos dio su bendición y dijo que estaría cerca en la calle, pusiera algo, necesitábamos de él. Supuse entonces que habíamos rebasado los límites de los que incluso un sacerdote tan moderno y tan liberal como él podía tolerar. La chica le pidió a mi tío Manuel que tomara una vela de la habitación y luego saliera con ella. Cuando te diga vas a apagarla, le dijo. Mi tío entró nervioso, salió segundos después con una vela y caminó hacia la entrada de la casa. Apágala, dijo la mujer y metiólo, hizo un soplido. Las velas de cebo que trae a la mujer no prendían, le ponía uno y otros cerillos, se consumían antes de que pudieran encenderse. Escuché un grito de mi tío y luego como salió corriéndose a la calle. Un poco más tarde nos contaría que, estando parado en el recibidor cuando apago la vela, de pronto su reflejo en el espejo comenzó a volverse más opaco hasta el grado de ser solo una mancha. Mientras nos escuchaban los justos, cada vez como si estuviéramos más lejos, esa mancha que era su reflejo de pronto seguro, y una mujer de negro que en un parpadeo estaba frente a él intentando tomarlo del pecho. Él aprendió momentos después, por eso escapó a la calle, donde todo parece volver a la normalidad. La vela prendió momentos después. Y entonces fue mi turno. En realidad era el turno de Alex, pero yo tenía tanto miedo que quise acabar con eso cuanto antes. Así que tuve una vela y salí, me congelé en el pasillo. Contra mi plan inicial era correr hasta la cocina, uno de los lugares más iluminados de la casa, antes de que la mujer me diera la indicación. Algo a poco mi vela, no sé si fue una corriente de aire o si fue algo más, pero cuando caminé por el pasillo oscuro de reojo de nuevo, la silueta del ángel comenzaba a bajar de su lugar y yo me quedé petrificado. Reojo noté que cuando volvía a caminar, cuando di un paso más, esta cosa se movía de nuevo. Solo así mientras yo caminaba, y entonces vi también junto a él sentado en esa fuente la silueta de mi abuela, y cada paso que yo daba a esa cosa se acercaba más y más a ella, pero algo dentro de mí me dijo que mi abuela estaba a salvo, que mi abuela estaba fuera de ahí. Y armándome de valor, en lugar de correr derecho hacia la cocina, y la vuelta para correr justo hacia el patio, justo hacia la figura del ángel, y cuando lo vi de frente, me di cuenta de que la figura estaba en su lugar, de que no había nadie más y de que todo estaba quizás en mi cabeza. Alex me dijo que regresara, la vela ya está encendida. Entró él al cuarto entonces como una vela y salió. Noté que era una vela un poco más pesada, una que estaba en el centro y la que yo no había recordado cambiar. Apenas le cabía entre las dos manos y recuerdo muy bien su mirada, la mirada de Alex apenas iluminado por esa vela. Me miró y sonrió como si fuera un niño punto de hacer una travesura, como si por un momento no fuera él. Las luces estaban apagadas, lo único que nos permitía ver un poco más allá de nuestros ojos era la luz de las velas dentro de la habitación y las de los cerillos de la mujer. Intentando nerviosa prender la vela que llevaba, de pronto ella gritó y su vela cayó al piso rompiéndose. Unas pisadas extremadamente fuertes y pesadas como de un animal enorme se escucharon en la habitación. En la sombra provocada por las velas, pude ver algo parecido a, déjenme decirlo, un macho cabrío.
como si estuviera parado en medio del cuarto, se escuchó un resoplido y todas las velas de la habitación se apagaron. Estábamos en completa oscuridad. ¿Han escuchado esta grabación de los sonidos del infierno? Ese sonido que grabaron sin querer en una excavación a varios kilómetros de profundidad. Algo muy parecido empezó a sonar desde dentro de mi cabeza en ese momento, mientras Alex y yo iluminan, vamos con cerillos mientras corríamos a la habitación antes de cerrar la puerta. Vi como el pasillo se llenaba de figuras de siluetas borrosas caminando lentamente hacia nosotros. Cuando la luz de una vela se encendió detrás de mí, podría jurar que una de las figuras detuvo. No sé si eso pasó con las demás, pero será la puerta lo que acababa de verme. Tenía mareado porque eran como personas fuera de foco, como si no pudiera verlas por completo. Aprendimos una a una, no solo 33 velas, sino todas las que estaban en la habitación. De las velas de olor horrible que llevó a la mujer solo pudimos encender 18, nunca encontramos las demás. Nada volvió a ser igual. La mujer nos dijo que no sabía cómo solucionar el problema después de ese intento y pidió que no le llamáramos más. Si tenía que ir a esa casa, el padre que se supone estaba afuera se esfumó. Nunca supe que fue de él o si quieren un sacerdote de verdad. Mi tío Manuel le heredó la casa y antes de que siquiera estuvieran entre los papeles ya estaba alquilándola como oficina para una dependencia de gobierno. No sé si con todo y esa habitación, no sé si las velas siguen ahí y eso. Dependencia del duró muy poco allí, por lo que la casa de nuevo está vacía. Metió jamás contó nada de lo ocurrido y cuando Alex se atrevió a hacerlo pidió. Manuel negó todo, dejando a Alejandro como un mentiroso, peor aún como un desequilibrado. Alejandro de hecho fue tratado por trastorno bipolar, depresión y lo último que me comentó mi tía es que estaban empezando a darle medicamentos comunes para pacientes que padecen de esquizofrenia. Yo nunca negué nada de lo que dijo, pero tampoco me lo preguntaron directamente y después de ver cómo trataron a él, decidí no contar nada entre la familia. No saben, solo algunos de mis amigos más cercanos. Sara sigue siendo comentarios al respecto, pero su carácter es tan sarcástico que nadie parece tomarla en serio. He visto tan mal recientemente a Alex y mi tío Manuel parece ignorarlo todo de forma tan fácil que me he preguntado más de una vez qué tanto fue. De verdad, qué tanto pasó a mi cabeza. Quizás tendría que volver y ver esa habitación. Las constantes llamadas de atención de Sara me recuerdan que en realidad fuimos testigos de algo terrible. Me apena mucho decir esto, pero creo que tengo que hacerlo. Luego de un muy torpe intento de suicidio, todos excepto Sara y Alex comenzaron a tratarme diferente. No puedo explicarles. Les mentiría si dijera que lo intenté por lo que ocurrió, por lo que cuento en esta historia y no. Sara me recuerdan que en realidad fuimos testigos de algo terrible. Me apena mucho decir esto, pero creo que tengo que hacerlo. Luego de un muy torpe intento de suicidio, todos excepto Sara y Alex comenzaron a tratarme diferente. No puedo explicarles. Les mentiría si dijera que lo intenté por lo que ocurrió, por lo que cuento en esta historia y no. Estoy abierto a todas sus preguntas e intentaré responder como pueda. Espero que no pidan muchas explicaciones, pero una vez se los digo, no las tengo. Quisiera tenerlas, quisiera entender. Ustedes saben, si construyen teorías al respecto, si buscan encontrar sentido en todo este caos. Dios sabe que yo lo he intentado. Amigos de Moralma Miedo, esta fue la historia de esto, es lo que sabemos hasta ahora. Entiendo que es una historia difícil de creer, claro, cada quien tiene cierto nivel de escepticismo y esto es algo que ya hemos comentado para algunos. Pensar en alguien que le dice que vio un fantasma al fantasma de un familiar, por ejemplo, en su casa, 10 motivo de tacharlo de loco o de ignorante. Otros lo pueden hacer con quien les dice que cree en brujas o con quien les dice que cree en duendes y así cada quien decide hasta duendes y así cada quien decide hasta donde creer o no, hasta donde tachar de loco al otro o no. Y esta historia es muy detallada, muy detallada. Ocurren cosas que la mayoría de nosotros que no hemos experimentado nada paranormal solo puede imaginar en películas, pero así es como fue compartida con nosotros. No tengo la autoridad, me la quiero para ser el que decida que es cierto o que no lo es. La historia es creíble o cual no, así que créanme, pueden confiar en mí que
voy a tratar todas las historias que nos llegan con la misma seriedad. Quiero que tengan la confianza de contarme desde las anécdotas más inocentes y más sencillas hasta las experiencias que ustedes sienten que nadie más les creería. El chico que me escribió esta historia me ha invitado a ir a la casa sí, y si lo desea, además me pasa la dirección por si quiero ir. Yo solo me dio el nombre de los vecinos. Aquí me puedo acercar e incluso por aquí tengo lo estoy viendo una tarjetita, el teléfono de Don Fidel, por si quiero llamar y constatar que pertenece a alguien con las características del personaje que trabaja en esta zona y es el único. Por cierto, aquí no se le cambió el nombre y entonces solo quiero dejar algo claro. Si ustedes deciden creer que existen seres como los de este relato, está bien, solo no se sugestionen, no sientan que les va a pasar algo solo por escuchar estas experiencias. Si ustedes se sientan mal, esto solo como entretenimiento, que es lo que yo les recomendaría. Perfecto. También nos han comentado mucho que a la gente que comparte su historia les basta con ser escuchados, se sienten un poco mejor con que una persona les crea y eso nos da mucho gusto. Yo solo les puedo decir que nunca se cierran a lo que creen que es imposible, a lo que creen que no es normal, que mantengan sus ojos y su mente siempre muy abiertos, porque es la única forma de experimentar un poco más de lo que está a nuestro alrededor. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Moral Ma Miedo. Si les gustó, por favor, denle like, compartan el video y suscríbanse. Cada vez somos más. Bienvenidos a la familia Moral Ma Miedo.